Hogar cristiano. Pregunta 299. ¿Qué es un hogar cristiano? Es un ambiente familiar compuesto por un padre, una madre e hijos, sujetos a Dios, y los valores inculcados es de acuerdo a la Biblia. 300. ¿Cuál es el mandato de Dios para los recién casados? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mateo 19:6. 301. ¿Qué implica la frase dejará padre y madre? Implica 4 cosas. 1. Que la pareja dejará a sus padres moralmente. Los padres no mandarán en el hombre ni en la mujer después de la boda. 2. Que la pareja dejará a sus padres emocionalmente. Los esposos no deben apelar a los padres para resolver conflictos. 3. Que la pareja dejará a sus padres materialmente. Mientras los padres sostienen a los hijos, se sentirán con el derecho de darles consejos y los hijos se sentirán en la obligación de aceptar los consejos. Sin embargo, puede haber una colaboración económica cuando cada uno acepta su propia responsabilidad. 4. Que la pareja debe dejar a sus padres físicamente. No deben vivir en la misma casa, los padres con los hijos casados. 302. ¿Qué significa la frase «se unirá a su mujer»? Significa 5 cosas. 1. Unirse legalmente. La pareja que vive en unión libre regulariza su estado civil de acuerdo a las leyes de su país. 2. Unirse moralmente. El hombre lidera a su esposa y ella se sujeta. Número 3. Unirse emocionalmente. El esposo necesita proveer apoyo emocional a su esposa y del mismo modo la esposa. 4. Unirse materialmente. Todo lo que pertenece a uno pertenece también al otro. Este es el significado de los aros de boda. 5. Unirse físicamente. La unión física es la idea de Dios, es la unión. Significa sostener relaciones sexuales e íntimas con su cónyuge. 303. ¿Qué es el pacto? Es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre 2 o más partes en la que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápices establecidos en un contrato formal y en las que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y recibir retribuciones por su cumplimiento. 304. ¿Qué es el pacto matrimonial? El matrimonio es un acuerdo mutuo, eterno entre un hombre o una mujer, que se sella juramento a través de votos matrimoniales para que se circunscribe a los términos divinamente establecidos por los de Dios en su palabra. 305. ¿Cuál es el orden de prioridad recomendadas en un hogar cristiano? Primero Dios, luego la familia, finalmente el trabajo, la iglesia o el ministerio, entre otras obligaciones. 306. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en cuanto a la educación de los hijos? Es transmitir y enseñar la palabra de Dios por todos los medios educativos, pero sobre todo por medio de una vida familiar. Métodos de estudio bíblico. Pregunta 307. ¿Qué es un método de estudio bíblico? En el estudio bíblico se propone desentrañar el significado del texto y su aplicación práctica personal. Es un análisis racional del texto bíblico con miras a comprender su significado y aplicarlo a la vida personal. 308. ¿Qué es un método o cómo se puede definir esta palabra? Es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. El término proviene del griego métodos,
que quiere decir camino o vía, entendiendo como el medio utilizado para llegar a un fin. 309. ¿Qué es un estudio bíblico? Es el estudio personal de la Biblia usando diversos sistemas metodológicos o formas para desentrañar el significado del texto bíblico para su posterior aplicación personal. 310. ¿Cuáles son los pasos básicos para estudiar la Biblia? Son 1. Observar los hechos básicos contenidos en el texto sometido al estudio. 2. Formular preguntas. Descubrir datos adicionales para hacer una observación más precisa. 3. Interpretar. Analizar el significado del texto. 4. Correlacionar con las demás verdades bíblicas que se conoce a través de referencias cruzadas. 5. Aplicación a la vida personal de una manera práctica, las verdades que estudio. 311. ¿Cuál es la meta u objetivo final de todo estudio bíblico? La meta de todo estudio es su aplicación. 312. ¿Qué métodos de estudio bíblico conoce? Son método devocional, inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico, biográfico, temático y teológico. 313. ¿Cuáles son los pasos del estudio bíblico por el método devocional? Son: primero, observación; segundo, meditación; tercero, aplicación; y 4, memorización del versículo. 314. ¿Cuáles son los pasos del estudio bíblico por el método inductivo? Primero, observación; segundo, interpretación; y tercero, aplicación. 315. ¿En qué consiste el estudio bíblico por el método sintético? Consiste en resumir lo más posible un pasaje para obtener un cuadro general completo. Se le atribuye la autoría a Dr. Gray, porque escribió un libro cubriendo de Génesis a Apocalipsis basado en este método. 316. ¿En qué consiste el estudio bíblico por el método analítico? La palabra analítico tiene su origen en el término griego análisis, que significa descomposición. Esto quiere decir separar o desmenuzar las partes de un pasaje con el fin de arribar a la menudez de su contenido. 317. ¿Cuáles son las interrogantes básicas utilizadas en los diferentes métodos de estudio bíblico? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Liderazgo cristiano. Pregunta 318. ¿Qué es liderazgo? Es la función que ocupa una persona que se le distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización, inspirado al resto a alcanzar un objetivo común por medio de distintas herramientas como el carisma y la seguridad al hablar, además de la capacidad de socializar con los demás. En síntesis, es influenciar en otros. 319. ¿Qué o quién es un líder? El líder es una persona capaz de influir en otros. 320. ¿Quién es un buen líder cristiano? Es aquel que sigue a Cristo e influye a otros, inspirándolos a hacer lo mismo, para lo cual debe poseer la gracia y el llamado divino. ¿Qué es el carácter? Es el conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona de los demás. El término viene del griego carácter y del latín character, que significa el que graba. En la antigüedad el término se utilizaba para referir al que tenía oficio de grabar o esculpir. 322. ¿Qué es el carácter cristiano?
Es la marca o la señal de la transformación que expresa el cristiano, evidenciando en su vida las cualidades o rasgos de Cristo. 323. ¿Qué es un hábito? Es la costumbre obtenida por la repetición de un acto. Los hábitos ya formados solo necesitan ponerse en movimiento por el ejercicio de la voluntad, sin necesidad de ocuparse demasiado del funcionamiento. 324. ¿Cómo se adquiere un hábito? El hábito se adquiere gracias a una disciplinada, perseverante, es decir, una vida de autoeducación voluntaria. 325. ¿Qué es una actitud? Es la manera natural de comportarse u obrar de una persona frente a los demás. 326. ¿Qué es la ética? Es un conjunto de costumbres y normas internas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. 327. ¿Qué son las relaciones humanas? Es la correspondencia y la armonía mutua que impera entre las personas que integran un grupo social. 328. ¿Qué es el temperamento? Es la manera de ser o reaccionar de una persona, la manifestación del carácter. El temperamento se supone la capa instintivo, afectivo de la personalidad. Carácter y temperamento van juntos. ¿Cuáles son los 4 temperamentos básicos? Colérico, flemático, sanguíneo y melancólico.